obispos de la provincia de San Gregorio de Filipinas, 4 españoles, 1 de ascendencia portuguesa y el nuevo hispano, que es San Felipe de Jesús. Más 5 frailes residentes en Japón desde hacía algunos años y 17 japoneses terciarios franciscanos. O sea, de esos 26 franciscanos, 17 eran japoneses terciarios. Y después había también 3 jesuitas que eran hermanos japoneses, es decir, la mayor parte de los que mueren pertenecen a la orden franciscana, ya sean descalzos o ya sean terciarios. Bueno, es decir, no hay tampoco un vínculo muy fuerte, aparentemente, entre lo que sucede en el lejano oriente, este primer martirio de un grupo de católicos en Japón, y Nueva España. Pero si tenemos a uno nacido en la Ciudad de México que muere, que es el futuro San Felipe, y luego esa provincia de San Gregorio de Filipinas es una filial de la que estaba aquí en México. Es decir, de alguna manera, México es muy importante en estos acontecimientos porque supone el reconocimiento de este martirio como la mayoría de edad en el catolicismo para México. O sea, el hecho de haber sido madre de una provincia de donde han muerto muchos mártires y también ser la tierra donde nace San Felipe de Jesús. Bien. Entonces, en cuanto a los acontecimientos, como les digo, el hecho que causa la crucifixión es este naufragio del galeón San Felipe. Como todos ustedes saben, en Japón había jesuitas, pues desde la llegada de San Francisco Javier, y los jesuitas, mediante esta estrategia de adaptación, habían creado muchos adeptos, es decir, muchos daimyos, es decir, señores feudales japoneses, se habían convertido ellos al catolicismo y con ellos sus súbditos. O sea que esta pues es una estrategia de conversión. Se convierte el jefe y todos sus súbditos se tienen que convertir también. Esto les funcionaba muy bien a los jesuitas y además estaban relacionados con el comercio de seda del barco negro. Les he hablado del galeón de Manila. Ese es el barco español. Pero hay otro barco importantísimo también, circulando por las mismas aguas, tocando los mismos puertos, aunque no tiene otra ruta, que es el barco negro. El barco negro de los portugueses, que también comercia con seda. Entonces los japoneses tienen intereses en ese comercio. Bueno, todo funciona bien. Digamos que los jesuitas no tienen ningún problema en Japón, les funciona bien esta estrategia hasta que en 1587, Toyotomi Hideyoshi, el que manda crucificar después a los católicos, se da cuenta del poder político unifica Japón, y tras unificar Japón se da cuenta del peso que tienen los jesuitas sobre los daimyos. Y entonces promulga el edicto de expulsión de los sacerdotes. En teoría, después de este edicto, se les dan 20 días a los jesuitas para marchar, para irse de Japón. No hacen caso, se quedan más o menos, continúan su labor de manera clandestina, pero siguen. Entonces, como que Hideyoshi también hizo un poco la vista gorda, pero se guardó la baza de poder utilizar, digamos que ese edicto cuando le fuera conveniente. Y fue conveniente cuando llegan otros extranjeros a Japón, y entre ellos pues hay soldados, hay comerciantes y también hay frailes. Entre ellos hay 2 frailes franciscanos, Fray Juan Pobre
y San Felipe de Jesús. Entonces, lo que hace Hideyoshi es incautar todo el contenido del barco, manda a apresar, los mete en un corralón a todas las personas que viajan en el San Felipe y bueno, los tiene ahí retenidos unos meses, desde el 14 de octubre hasta diciembre de ese año, cuando da la orden de crucificar, pero claro, de crucificar solo a los 2 franciscanos que han llegado de esos 233 y otros franciscanos que habían llegado antes con una embajada desde Filipinas. El embajador era Fray Pedro Bautista, pues prácticamente a preguntarle a Hideyoshi si tenía intención de invadir Filipinas, porque ya había invadido Corea con la pretensión de invadir China. O sea, bueno, pues Hideyoshi era un señor muy poderoso, ¿no? Que había conseguido la unificación de Japón, que parecía que era lo más difícil, y a partir de ahí ya expansión. Entonces Filipinas tiembla y dice, no nos vaya a pasar como les pasa a los de Corea el año anterior. Vamos a mandar en 1593 una embajada a ver cuáles son las pretensiones de Hideyoshi. Y entonces Fray Pedro Bautista, el embajador de los franciscanos, tiene un gesto que yo creo que cautivó a Hideyoshi. Se declaró rehén de Hideyoshi, él y los 3 o 4 que iban con él, y les dijo que si se podían quedar, ¿no? Que eran sus rehenes y que si se podían quedar en Japón. Ese gesto, como de humildad, le gustó a Hideyoshi y a partir de ahí les permitió hacer un hospital, es decir, como iniciar ya una labor que les interesaba a los franciscanos. Bueno, pero claro, esto es 1593 y en el 96 llega este barco. Hideyoshi lo interpreta, si no como una amenaza de conquista, sí había pues en el Extremo Oriente la idea de que España mandaba primero evangelizadores a un determinado lugar para que convirtieran a la población y después llegaba la acción política militar de conquista. Y la verdad que Hideyoshi algo de eso se debió creer, o por lo menos quiso dar un escarmiento muy fuerte, porque los que murieron, los que mandó matar, eran religiosos, no los comerciantes que iban en el galeón y tampoco los soldados. O sea que, por si acaso eso era una estrategia de Felipe II, vamos a quitarlos del medio. Bien. Entonces, como les digo, les voy a leer, gracias. No se tienen, o yo al menos no conozco, nunca he visto publicados los documentos que emite Hideyoshi de condena, pero sí se conocen a través de otros testimonios esto que les estoy diciendo. ¿De qué les acusaba Hideyoshi? Según una de las personas que estaba en el barco. Le avisaban de que éramos corsarios que veníamos a conquistar la tierra para tomarla, como lo habíamos hecho en Perú y Nueva España y Filipinas, enviando primero a los padres de San Francisco para que predicasen la ley de Nambal. La ley de Nambal es la ley de los extranjeros, es decir, aquí cristianismo, catolicismo, ¿no? Y que el mismo caso y que por el mismo caso que nos hallase algo con las diligencias nos había de matar a todos. Claro, porque no solamente incautan todo el contenido del barco, también todo lo que ellos pudieran llevar, pues de monedas, de cualquier cosa, lo tenían que entregar. Y luego la condena
se sabe porque la menciona el obispo de Macao, que tenía residencia en Japón, y la condena es: teniendo yo prohibido los años pasados rigurosamente la ley que predicaban los padres, vinieron estos de los Luzones, esto significa Filipinas, Manila, promulgando esta ley, por lo cual a ellos y a aquellos que recibieron la misma ley mando a justiciar. Aquí están los dos textos que acabo de leer. ¿Y qué representan los murales? Pues los acontecimientos, es decir, la suerte que corren los 24 condenados, que al final van a ser 26, o como los llevan a la colina Nisisaka o Tateyama, de las dos maneras lo he visto, para ser crucificados. ¿Por qué los condena a morir en la cruz? Porque era el castigo que se daba a los delincuentes en Japón desde el siglo XII. Lo que pasa que, claro, en el ámbito cristiano católico, la crucifixión es lo que identifica la fe, porque ahí muere Cristo. Es tan importante la cruz que va a ser fundamental para que esta muerte, que es entendida pues en Japón como un castigo por haber desobedecido la ley, se interpreta como un martirio. Bueno, entonces, como les digo, que muestran los murales, que los podríamos ver muy bien adentro, pero bueno, también aquí, porque así vamos como pasito a pasito. Los murales, como les he dicho, se organizan en dos mitades que envuelven toda la nave, comenzando por el muro sur a partir del arco triunfal, es decir, lo que tenemos a nuestra izquierda, y hasta la parte del coro y el sotocoro. Eso es el paseo vergonzante de los condenados, primero en carretas y después a caballo, por las ciudades de Kioto, Osaka y Sakai. Sí. Entonces, este es, aquí debe ser el comienzo de la comitiva, y pues yo quería marcar un cartelito que hay en la parte derecha arriba. Ven que llevan como un cartel. Esa debe ser la sentencia, lo que pasa que obviamente no tenemos las letras, pero esa debe ser la sentencia que identifica al grupo como condenados a morir en Nagasaki. Aquí tenemos las carretas, una de las carretas, con los condenados, las manos atadas, y ya esa aureola que los identifica como futuros mártires. Están custodiados por sus guardas porque es un paseo que los exhiben a la vergüenza pública. Estaba prohibido que cualquier católico se acercara a saludar o ayudarles de cualquier manera. Por eso están aquí las casitas. Las casitas lo que quieren decir es que pasan por las ciudades, por los núcleos de población, y tienen prohibido pues salir a recibir o, como les digo, apoyar a estos condenados. Esto es en Sakai porque, como ven, han sustituido las carretas por caballos. Esta es la parte quizás más dañada del mural. Bueno, entonces, dando la vuelta por el coro, nos encontramos con la otra mitad. Con la llegada de los condenados en pequeñas barcas, en la parte derecha, y en el centro está la barca mayor, porque
quien estuvo presente y dirigió, digamos, la ejecución de la sentencia en la cruz fue el gobernador de Nagasaki, Tarasawa. Entonces, él también está en una barca. Y las barquitas están llegando a la costa de Nagasaki, dibujada como si fuera un mapa, ¿no? Así muy topográfico, muy cartográfico, esa costa recortada de Nagasaki. Luego tenemos el desembarco, un gran blanco, porque ya les digo que faltan la mitad de las cruces, y luego la otra mitad hasta prácticamente el presbiterio. Aquí tenemos las barquitas, Tarasawa en la parte del centro. En la parte baja están los franciscanos, se han visto los murales, en la parte baja de los murales, como para poder identificarlos mejor, están los franciscanos con el hábito. Otra vez, el gobernador. Y aquí la llegada de los condenados a Nagasaki. Este es el recibimiento por parte de la colonia portuguesa. Esto es un puerto portugués al que llegaba el gran barco negro, que van vestidos de manera muy característica, con pantalones bombachos, sombreros de copa. Estos son portugueses. Aquí católicos que se arrodillan ante los futuros mártires. Y aquí la parte de la crucifixión que queda, y les voy a pedir que ya se fijen en algunos elementos importantes, como es esa doble columna o superposición de dos columnas. Es que no sé si esto funciona. Ah, ya. Bueno, creo que ven en la parte izquierda arriba dos soportes como dos columnas y de donde salen como unas estrellitas, unas centellas. Esto después lo retomaremos porque es un elemento que Marcelo de Rivadeneira identifica como prueba de que son señales milagrosas que prueban el martirio de los que mueren abajo. Y abajo lo que vemos, debajo de las cruces, es la recolección de las reliquias. Eso también es importantísimo. Bueno, estos son detalles de cómo los colocan en las cruces, los agarran con argollas y luego los atraviesan con dos lanzas de parte a parte. O sea, no los dejan ahí. Y los cuerpos quedaron expuestos. El obispo de Macao, que residió en Japón, que era un jesuita, quiere enterrar los cuerpos, no lo consigue, no le dan autorización, pero estuvieron muchos meses y la verdad es que, según Rivadeneira, no se corrompen los cuervos no los atacan, no se los comen, es decir, nos va preparando para concluir que esta muerte es un auténtico martirio. Bueno, de hecho, este apartado se llama La posición de la Iglesia, controversia sobre lo genuino del martirio. Pues podemos pensar que, claro, si son franciscanos y mueren en el lejano Japón, pues serán mártires automáticamente. Pero la verdad es que tampoco es tan fácil declarar que un martirio es esto, ¿no? Tiene que haber, como nos... A ver, solo que localice un segundo, ¿eh? Como dice Antonio Rubial, hay dos condiciones esenciales.
para que una muerte de católicos sea un martirio. La persecución por parte de un tirano que odiara a los cristianos y la aceptación voluntaria de la muerte por la fe. Entonces, bueno, parece que se cumplen las dos condiciones, porque obviamente Hideyoshi odia a los católicos y ninguno de ellos, cuando es condenado, abjura de la fe, trata de huir, o sea, acepta, ¿no? Bueno, entonces digamos, pues ¿qué problema hay para aceptar que esto es un martirio? Pues que los franciscanos sí, enseguida comienzan a promover los acontecimientos como un martirio, pero los jesuitas se resisten un poco. Ya les digo que los jesuitas llevan mucho más tiempo en Japón que los franciscanos. Conocen muy bien el poder que tiene Hideyoshi, que ya había decretado una expulsión y como que no quieren hacer mucho ruido. Entonces, sí es verdad que al final el 14... se me acaba de ir la fecha. El día de la exaltación de la Santa Cruz es el 14 de septiembre. Sí, ¿verdad? El 14 de septiembre de 1627 sí se beatifica todo el grupo, pero en esos 30 años que pasan desde la crucifixión hasta el reconocimiento de la beatificación, o sea, hasta que les otorgan el grado de beatos, los jesuitas se han involucrado poco y al final. Es decir, los que desarrollan una campaña para que Roma y toda la cristiandad entienda esto como un martirio y no como un castigo por haber desobedecido una ley, son los franciscanos. Y para ello se crean tribunales para el proceso de canonización en Japón, Manila, Goa y 2 en Nueva España. Es decir, esto es un fenómeno que solamente se puede explicar dentro de la primera globalización en la que funcionan esos barcos que comercian entre Asia, Nueva España, Europa. Sin esa primera globalización, esto ni hubiera ocurrido ni se hubiera involucrado toda la cristiandad en el proceso de canonización. Y como les decía también, hay dos fuentes fundamentales para conocer lo que ocurrió. Una por parte de Luis Freis, jesuita, que ya se publica en el mismo año de los Hechos, 1597, pero es un jesuita que conoce muy bien Japón, muere ya ese año, 1597. Y hay otra fuente de los Hechos, que es la de Fray Marcelo Rivadeneira, que ya lo he mencionado. Él hace una historia de todos estos territorios de Extremo Oriente y culmina con la historia de los protomártires de Japón. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro texto? Luis Freis solamente narra los hechos, mientras que Rivadeneira orienta la interpretación de quien lo lea a un martirio. Lo que ocurrió es un martirio. Y no me quiero extender, porque podríamos hablar mucho rato, pero para que, ¿no? Si hay preguntas, prefiero contestar las preguntas. Entonces, simplemente hay una concordancia que yo creo que es fundamental. Y los murales de Cuernavaca, los que están pintados aquí en la catedral, tienen unos elementos muy específicos de la narración de Rivadeneira. Esto no lo cuenta Rivadeneira, esto de los peces, vamos a pasar un poco de los peces, si quieren no les explico por qué están estos peces, pero vamos a las columnas. Esto
Esto responde literalmente a algo que dice Rivadeneira que vio. Dice: en el cielo también vi yo y otros muchos un viernes, la primera noche después de la ejecución, hacia la parte donde estaban los benditos mártires, 3 rayos grandes como columnas de claridad, con las cuales pretendía el Señor, según el juicio que de semejantes cosas se suele tener, que diese el cielo testimonio de la gloria de los mártires, pronosticando que aunque muertos habían de ser luz de Japón. Dice específicamente que un portugués vio que una de las 3 columnas cayó sobre la casa de la compañía y que por el lugar donde había bajado la columna veía quedar muchas centellas que parecían estrellas, y esto fue notorio de la dicha ciudad. Es decir, esto no lo cuenta Luis Frois, esto solamente lo cuenta Rivadeneira. Esto es como una prueba que nos indica, un elemento que nos hace concluir que los murales dependen de la narración de Rivadeneira. Y también el hecho de que en los murales, debajo de las cruces, haya también cruces vacías, haya hábitos, vestiduras. Es decir, los cristianos ya han reconocido como mártires a los muertos y han comenzado a llevarse pues sus hábitos, su sangre, etcétera, porque los consideran santos, es decir, ya son reliquias. Esto es fundamental. ¿Ven? Aquí las cruces, pues esto es que se han llevado ya los cuerpos. De hecho, en el mismo galeón San Felipe, después de muchos meses, se llevó los cuerpos. Recordemos que no habían permitido que los cuerpos fueran enterrados en Japón. Se los llevan y van dejando reliquias por todo Oriente. Es muy importante, van dejando reliquias y van haciendo procesiones para mover a la idea de que esto fue un martirio. La primera procesión en Manila y una muy importante en Macao, en China. ¿Por qué? Pues porque ahí se mandan pintar una serie de lienzos. Rivadeneira y otro franciscano que había llegado de Goa, es decir, de India, fíjense, ¿no?, que mezcla aquí todo. Mandan pintar un relato gráfico de todo lo sucedido en los hechos, y con eso hacen una procesión por Macao. Y el mismo Rivadeneira dice que los manda a replicar y que llevó muchos de estos lienzos a diferentes partes, entre otros a Nueva España. Y de eso tenemos absoluta constancia. Más. Bueno, vamos a ir un poquito más rápidos. Después podemos regresar si quieren, pero quiero llegar, bueno, a lo mejor iré muy rápido. Quería llegar a unos datos importantísimos que tenemos acerca de la llegada de las reliquias de los protomártires de Japón. Primero la noticia y luego la llegada de las reliquias. Este que ven aquí es el barco negro, es el barco que les digo que es el barco portugués que llega a Nagasaki, a esa costa recortada. Pues esto es más o menos lo que se plantea también en la Catedral de Cuernavaca, pero en lugar de llegar el barco negro cargado de mercancías costosas, pues llegan los presos para ser crucificados.
Bueno, voy a leerles lo que les comentaba. En diciembre de 1597, recordemos, 6 de febrero ha sido la muerte, y en diciembre de 1597 el historiador indígena náhuatl Domingo Chimalpaji registra en su diario: el 7 de diciembre de 1597, segunda dominica de Adviento, Fray Juan de Castillo anunció durante el sermón que en la China habían muerto 6 religiosos descalzos, hijos de San Francisco. Murieron aspados con las manos clavadas en la cruz en la provincia llamada Japón. Y otros cristianos que eran japoneses también murieron entonces. Y justo un año después, a principios de diciembre de 1598, también Chimalpaji asienta en su diario: el domingo 6 de diciembre de 1598 por la tarde, llegaron los restos de los padres descalzos que habían muerto en Japón, en tierras de la China. Por la tarde llegaron los religiosos trayendo a hombros las cajas donde venían los restos. Y todos los religiosos que había en México fueron a San Diego a recibirlos. Luego se hizo una descarga de arcabuces y cuando lo escucharon allá en San José, colgaron 4 lienzos con pinturas en la iglesia. Todos fueron a mirarlas y a mirarlas españoles y naturales. Bueno, mi idea, este es el texto que les acabo de leer. Mi conclusión, y en esto coincido con Elena Estrada de Gerlero. Estrada de Gerlero en el año 2000 ya suponía que el modelo más directo de estos murales debía haber sido una obra que no conocemos. Esos lienzos que se pintaron en Macao, que se replicaron y que se expusieron en San José de los Naturales, en la Ciudad de México. Cuando escribió Estrada de Gerlero, la verdad es que no se había publicado el diario de Chimalpaji, o sea que estos datos que les estoy dando ya era muy difícil que los conociera, pero yo creo que vienen un poco a revalidar, a verificar esa hipótesis, porque aunque sí que hay elementos que concuerdan con los asiáticos en Japón, otros investigadores japoneses, como por ejemplo Ota Mishima, dice que la vestimenta no corresponde, que las casas no corresponden. Si corresponden las cruces es porque Luis Freys ya había difundido como era el modelo de la cruz japonesa. Coincide, y en eso insistía yo en una publicación anterior, en que se parece a determinados elementos de los biombos Namban, que sí son japoneses, pero curiosamente lo que coincide son elementos que no son japoneses. Una silla china, cómo iban vestidos los portugueses. Es decir, desde mi punto de vista, estos murales que ven aquí estuvieron pintados por artistas neohispanos, seguramente indígenas, por supuesto, pero tomando como modelo esos lienzos pintados en Macao para acompañar cada una de las procesiones donde se trataba de promover esta muerte como un martirio. Bueno, de hecho, se consiguió. O sea que es un acto de promoción que tuvo muchísimo éxito. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a una serie de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a la doctora Fontana, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta sería, técnicamente,
¿Han sido retocados o han mejorado sus...? Sí. Bueno, esto no existía en línea todavía cuando aparecieron los murales, porque yo digo, esto es 1959, entonces fueron intervenidos por el Departamento de Monumentos Coloniales. La verdad es que se hicieron por lo menos dos cosas: subir el color y además, claro, si hemos perdido mucha capa pictórica, lo lógico es que no queden las siluetas. Y todas las siluetas que vemos aquí no les falta nada, o sea, están perfectas. Es decir, desde mi punto de vista, no solamente se subió el color, sino que también se repintaron las siluetas, los contornos de las figuras. De ahí que sea muy difícil también saber si originalmente tenían rasgos, por ejemplo, las figuras orientales o no. Podemos valorar la vestimenta o podemos valorar las casas, pero los rasgos no, porque ya sabemos que no corresponden a lo que se pintó, yo creo que a finales del siglo XVI, perdón. Sí. La diosa. Bueno, en el año 2019, Montserrat Victoria Fernández consultó documentación del INA, donde debieron ir a parar parte de la documentación del antiguo Departamento de Monumentos Coloniales, y ahí pues habla con, creo que la primera persona que dio noticia del descubrimiento fue en 1961. O sea, sí que y no lo he nombrado aquí, que debería haberlo nombrado, pero quiero decir, el descubrimiento de los murales fue casual, pero fue tan importante para la historia del arte novohispano que se superpone un poco al objetivo principal que tiene el reacondicionamiento litúrgico, que es una renovación litúrgica de este espacio. Pero claro, para hacer eso, ¿qué se hizo? Eliminar esos retablos y eliminar el ciprés. Entonces, al eliminar eso, pues aparecieron, o era como el momento, pero también apareció, por ejemplo, este mural que tenemos atrás. Fotos antiguas muestran toda la pared blanca. Es decir, en el claustro lo único que se había descubierto, creo que por 1936, el ingeniero Cervantes, era el mural de la gran familia franciscana o del árbol franciscano, y los otros, que son mucho más que se conservan peor, tampoco se habían descubierto. Es decir, una vez que se interviene en la catedral, pues ya se trata de llegar a la planada original, y salieron estas sorpresas. Y de hecho, pues también sirvió para que se tratara de replicar en otros lugares, en Guajoxindo, por ejemplo. Claro. Bueno, lo primero porque aquí, o sea, en México había dos tribunales. En Nueva España había dos tribunales para la canonización de estos mártires. Y porque a la Ciudad de México llegan esos lienzos. Entonces es muy probable que de aquí asistieran y se quisiera celebrar también. Exactamente por qué, no lo sé. O sea, lo único que puedo saber es que aquí ya llegó
bueno, pues esa idea de promocionar los hechos como un martirio, y llegaron también esos lienzos que se habían pintado en Extremo Oriente. A lo mejor se pintaron en más sitios, ¿me entienden? Pero lo que conservamos es esto. Es verdad que hay otras muestras de los, pero no tan monumentales. Por eso decía que esto es muy excepcional y que corresponde a la primera etapa iconográfica de los hechos. Después ya las órdenes religiosas seleccionan una parte de los franciscanos, por otra los jesuitas, o dentro de los franciscanos solo los frailes, pero aquí están todos. Entonces por eso pienso que son muy recientes y que el origen está en esos lienzos de Macao, como María Elena Estrada de Gerlero. ¿Cómo Estrada de Gerlero? Sí, verdad, ya. Muchas gracias, doctora Fontana. La diócesis de Cuernavaca otorga la presente constancia a la doctora Celia Fontana por su participación con el tema El mural de los protomártires de Japón, en el marco de la Semana de la Iglesia Diocesana, Catedral de Cuernavaca, a 23 de octubre.